never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. Vida Familiar Shaddai presenta. Nothing else can take away to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. El llegar al cielo requiere una preparación, requiere una diligencia, requiere un equipamiento. Cuando tú estudias la universidad y estudias toda tu academia desde que iniciaste la escuela y culminas con una carrera, posteriormente puedes ejercer un trabajo bien pagado. Cuando tú terminas, te estás preparando en la iglesia y estás recibiendo enseñanza y formación para diluir algunas ideas, para quitar algunos conceptos que tenemos acerca de la verdad, de la palabra, para ir quitando cosas que la verdad tenemos muy arraigadas, ¿verdad?, en nuestra forma de creer, en nuestra cultura, o bien en la parte que nos inculcaron nuestros padres totalmente equivocada. Con todo respeto se los digo. Entonces, cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios, obviamente empiezas a crecer, comienzas a tener interacción con los demás hermanos, comienzas a escuchar otros puntos de vista, ¿verdad?, de la misma palabra, no que haya muchas palabras de otros libros, sino la misma palabra en muchos puntos de vista entre los hermanos. Y eso te da un enriquecimiento muy padre. Eso te ayuda a ir madurando como un cristiano, a cómo ir resolviendo los problemas que tienes, a cómo ir dándole solución a la vida, porque la vida es algo que tienes aquí, es práctica. Pero si nosotros no nos llenamos, no nos equipamos, no tomamos un curso, no tenemos esa relación de cuerpo, entonces yo me estoy excluyendo de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Me explico? Entonces, aquí hay tenemos un programa de estudio que le hemos llamado formación. Y esta formación se compone de algunos temas que son una médula principal, fundamental. Nos habla de la autoridad, nos habla de la mayordomía, nos habla de la identidad, nos habla del servicio y nos habla de la familia. Y cada módulo se está tocando en la congregación con grupos. Ahorita ya casi están por terminar, ¿verdad? Pero ese grupo que ya termina esto ahora pasa a otro nivel. Toda la gente que es nueva aquí, les queremos invitar a que se acerquen a mí, por favor, y me digan: pastor, ¿yo cómo puedo hacer para estudiar? Para ir tomando estos cursos, porque tenemos también un previo libro que se llama Nuevo Comienzo. Cuando yo ya me acerco al Señor y el Señor me tocó y el Señor me alcanzó y quiero conocer y quiero buscar más de Dios, pero ¿cómo le hago? Entonces hay un nuevo comienzo en donde se te explica qué es el bautismo, por qué debo ser bautizado, qué es la iglesia, qué es el servicio, qué es todo lo básico para que tú puedas cimentarte. Porque lo que nosotros queremos es que la gente esté bien cimentada, que cuando usted venga aquí esté bien cimentado. ¿Cuántos quieren
aprender de esto que les estoy hablando? Quiero verlos. Levanten su mano. ¿Quiénes son nuevos para empezar? Levanten su manita para ubicarlos bien los demás. Los demás, échenle montón, por favor. Ok, bienvenido. Acá de esta columna, Lisbeth. Perdón, Liz. De esta otra columna, ¿quién es nuevo? ¿Quién es nuevo? ¿Quién tiene 4 meses aquí? Ok, ahora, levanten su mano todo aquel que ya tiene tiempo pero que no ha tomado este curso. Levanten su mano. Todos los que no han tomado este curso. Quiero verlos bien. Ok. Abra su Biblia en el libro de Juan. Al final, fíjese lo que vamos a hacer. Pongan mucha atención allá atrás, por favor. Al final voy a dar 5 minutos para que formemos equipos de 4 personas. Esas 4 personas van a hacer lo siguiente: van a aclarar las dudas del tema que hayamos visto hoy. 2, ¿con qué es lo que Dios les mostró, les reveló? ¿Verdad? Les iluminó más bien. Y 3, ¿cuáles son las conclusiones del tema? 4, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? ¿Cuáles son? Son 4 básicas. La primera, ¿cuál es? Aclarar alguna duda entre el equipo, ¿cierto? ¿Tienen dudas? Yo tengo aquí a 4 hermanos del tema que se dio hoy. ¿Tienen alguna duda? Uno de ustedes, de ese grupo de 4, tiene que ser el modelador, el que regule. ¿Ok? Ustedes lo eligen. O si usted tiene ganas y deseos de modelar, a ver, denme la oportunidad a mí, hermanos. Y entonces agarra a sus 4 y usted es el que pregunta, a ver, ¿qué dudas tuvieron del tema de hoy? No, que el pastor dijo esto, no, que yo no entendí este texto. Pues entonces usted lo explica o todos lo enriquecen, ¿de acuerdo? 2, ¿qué dijimos? ¿Qué me iluminó Dios? ¿Qué me habló Dios a mí? A mí de este tema Dios me habló esto. 3, ¿cuál era la tercera? ¿Cómo? ¿Cómo aplicarlo, lo que se enseñó a mi vida? Y 4, ¿a qué conclusión llegamos todos? ¿Les parece? 1, a ver, ayúdenme por favor. Aclaraciones, o si hay dudas. 2, 3 y 4, todos, conclusiones. ¿Ok? 5 minutos voy a dejar al final de esto, así que pongan mucha atención porque yo quiero que usted esté participando y estemos en la línea. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pudieron resistir contra ella. Hay una versión dice, las tinieblas no pudieron comprender la luz, o sea, no se les iluminó el conocimiento. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Este vino para que diese testimonio de esa luz. Él era el intermediario, por llamarlo así, para que abriera el camino y diera testimonio de que esa luz que era Jesús venía con el fin de que todos creyesen. Versículo 8. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre llegó a este mundo. Esto está impresionante. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada acerca del verbo. Y la verdad es que la importancia de que se esté grabando el audio y se esté enviando a sus celulares para que usted lo escuche, no es sino para que usted vuelva a repasar
y a entenderlo, porque hay cosas que a veces son difíciles de digerirlas. Y a veces cuando tú estás aquí, viene un texto, viene otro texto, y como que no alcanzamos a entender todo el contenido de lo que se está enseñando. Entonces era muy sencillo. El verbo, la palabra verbo significa es estar o ser. Entonces cuando la Biblia nos dice el verbo es la palabra de estar de Dios, es decir, Dios mismo habló de Jesús. Esas son palabras de verbo, en donde Dios comenzó a hablar de Jesús, comenzó a decir, nos nacerá un niño, comenzó a extender profecías, comenzó a hablar las profecías, pero llegó el cumplimiento de todo lo que habló Dios del verbo, de las palabras, de la profecía, de lo que dijo Jesús, de lo que dijo Dios acerca de Jesús. Y cuando se cumple toda esa palabra profética que Dios dio en todos los tiempos, entonces nace Jesús y toda esa palabra del verbo de Dios se hizo carne. ¿Ya me di a entender? Y entonces ese verbo, cuando se hace carne, provoca algo impresionante, provoca luz. Porque si bien es cierto, hay una gran tiniebla. Me estuvieron llegando algunos videos que le pedí a algunas personas, en donde ocurrieron más de 6 fenómenos en el mundo. Y este fenómeno fue uno de los videos que pasó en Argentina, en Buenos Aires. Están transmitiendo las noticias y de momento se ve toda la parte de la región de Buenos Aires, ¿verdad? En un hotel en alto, y se ve como la luz del día, eran las 12:45 de la tarde en Buenos Aires. Estaba un sol impresionante y se ve cómo viene una nube impresionante. Bueno, de tal manera que se puso oscuro, se puso negro. Se ven como las lámparas automáticamente se prenden, los carros de los autos prenden las luces, y el narrador comienza a decir que ¿qué es eso? Eso no fue un eclipse, eso fue, ya después lo entendieron que fue un fenómeno, pero totalmente se oscureció. 6 fenómenos de este tipo pasaron. Imagínate, tú y yo ahorita estamos hablando y de momento se oscurece. Me imagino que alguno de ustedes se va a poner preocupado. Entonces, las tinieblas, la Biblia habla de que hay diferentes tipos de tinieblas. Y la palabra que habla aquí acerca de las tinieblas no pudieron prevalecer, no pudieron resistir la luz que venía a este mundo. Esa palabra viene en griego y se llama skotox. Y la palabra skotox nos enseña que habla acerca de oscuridad en lo literal, en lo espiritual y en esencia. O sea, lo que está hablándose en el libro de Juan nos está diciendo, esta tiniebla no es común, no es como la que yo te estoy diciendo, que fue ausencia de luz. Esta tiniebla tiene algo diferente. Esta tiniebla se mueve de una forma distinta que usted y yo no alcanzamos a comprender. Y por eso cuando habla de esto, la palabra escotos en lo literal es una plaga, es una plaga que se puede palpar. Esto aparece en el libro de Génesis cuando dice que las tinieblas, la ciudad fue cubierta de tinieblas, tan así que se podían palpar. Eran unas densas tinieblas que se podían palpar. De hecho, esa misma palabra aparece en el libro de Juan cuando crucifican a Jesús. Dice la Biblia que toda la ciudad quedó cubierta en tinieblas. Esa es la palabra escotos. Es una palabra no de luz, de ausencia de luz,
sino de seres. Y fíjate que es bien interesante porque Lucas, que era un médico que se daba la tarea de investigar, él investiga, y en Lucas 22:53, no lo busques, dice: Jesús les dijo: yo estaba cada día con ustedes en el templo. Porque cuando él lo está diciendo, iban sobre de él para arrestarlo. Y Jesús les dice: yo estaba con ustedes todo el tiempo enseñando en el templo. Mas sin embargo, comprendo, dijo Jesús, que es el tiempo de ustedes y de la potestad de las tinieblas. Siempre ha habido un antagonismo entre la luz y las tinieblas. Y este antagonismo ha estado en todas las edades, desde el nivel celestial al nivel literal. Dice la Biblia en Ezequiel 28:16 aproximadamente, que Luzbel fue arrojado del santo monte de Dios, y el libro de Apocalipsis nos enseña que la tercera parte de los ángeles de toda la creación de Dios en el cielo fue arrojada a las tinieblas junto con Luzbel. O sea, cuando nos está hablando Juan que el antagonismo, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron resistir la luz, nos está hablando de que en todas las épocas ha habido un antagonismo, ha habido una lucha. Y para Juan es importante que entendamos esto. Lo podemos ver en cada libro de la Biblia, cómo constantemente las tinieblas se interponen para que se conozca la palabra, para que se conozca la verdad, para que haya libertad en las personas, para que la gente pueda llegar a una iluminación del conocimiento de la verdad de Dios. Cada vez que Israel iba delante de la palabra, cada vez las tinieblas se interponían y hacían que el pueblo de Israel perdiera la visión de la luz. La Biblia también nos enseña que así como Dios hacía milagros a través de Moisés y de Aarón, también había brujos de las tinieblas que las aguas las convertían en sangre. También la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo tuvo un altercado con un hombre porque Pablo estaba predicando la luz de Jesús, la luz que ilumina el entendimiento de nuestras malas y perversas obras en nuestras vidas, de una manera falsa de conducirnos. La palabra nos aclara el pensamiento. Y cuando le estaba predicando el apóstol Pablo al procónsul de la palabra de Dios, había un tipo, un brujo de parte de las tinieblas que se llamaba Elimas, y él resistía a la verdad de Dios. Incluso Pablo le dice: tú, hijo del diablo, estás lleno de toda tiniebla, todo fraude, enemigo de toda justicia, tú que retuerces el camino del Señor. Constantemente va a haber tinieblas. Y si nosotros ignoramos lo que Juan nos está diciendo, entonces estamos viviendo un evangelio que no está consciente, un pueblo que no es responsable en la época, en el tiempo que nos tocó vivir. Si usted y yo, así está bien, si usted y yo no entendemos lo que Juan nos está hablando en este libro, que hay que tener muchísimo cuidado, y que hay que entender que si nos agarramos y afianzamos de Jesús, nunca nos vamos a perder. Por eso es que el capítulo 1 en el versículo 8 dice: no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan el Bautista no era la luz, y Juan el apóstol está hablando de ese Juan. ¿Por qué
¿Por qué el apóstol del amor, el apóstol Juan, comienza a escribir: las tinieblas no pudieron resistir la luz? Y luego menciona a Juan como persona. Porque es muy fácil que la gente ponga su mirada en los líderes espirituales, en algunas otras personas, como personas que los van a iluminar. Usted tiene que poner su mirada en Jesús. Cuando tú eres puesto por testimonio, brillas. Cuando Dios te ha puesto por testimonio, tú tienes que brillar. Por eso dice la Biblia: Juan fue puesto por testimonio para que para que la gente creyera de la luz. Entonces imagínate lo que vivía Juan. Un hermano como nosotros, común y corriente, que vive su vida mal y que habla groserías y que anda robando y que anda contratando y que tiene ideas entenebrecidas. Ese no puede dar un buen testimonio de la luz. Y por eso es que muchos querían regocijarse en la luz de Juan. Incluso dice la Biblia que Juan llegó a ser antorcha que ardía. Imagínate cuánto testimonio, cuánta verdad hablaba Juan, que decían: este tiene otra forma de pensar, este tiene otra forma de vivir, a este hay que seguirlo, de seguro él era la antorcha que ardía, alumbraba. Pero ustedes quisieron regocijarse por un poco de luz en él. Pero Juan no era la luz, Jesús era la luz para las tinieblas de este mundo. No sé si me doy a entender. Por eso es que la gente busca íconos, líderes llenos de luz. Aguas, es peligroso. Porque cuando alguien tiene de Dios, Él no es nada. Usted tiene que voltear. Claro, hay tutores, hay cuidadores, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas. Habemos un grupo de gente que vivimos la palabra y enseñamos a las personas. Pero escuche. Usted tiene que poner su mirada en el Señor. Es que es bien. Yo le pregunto a usted: ¿por qué en el libro de Juan 3:19, quiero leerte nada más esto? Y esta es la condenación: ¿por qué la luz vino al mundo? Porque los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Póngame tantito atención, porque esto está... Mire, ¿qué es lo seductor para amar las tinieblas? Si sabes que es algo malo, si sabes que te va a llevar a la desgracia, si sabes que va a traerte consecuencias, si sabes que es todo lo que se mueve de parte de la maldad, ¿qué lo hace seductor? Yo quiero darte un ejemplo. Israel, un Israel que conoció a Jehová, un Israel que se le apareció en el desierto, un Israel que lo sacó 400 años del sufrimiento de Egipto, un Israel que vio maravillas, wow, vio descender el maná, un Israel que vio cosas impresionantes como nunca ningún hombre en esta tierra lo ha visto. Vio abrirse el mar rojo, vio abrirse con poder y autoridad. ¿Cuántas cosas no vio Israel? Y sin embargo, fue seducido por las tinieblas. De tal manera que sacrificaban a sus propios hijos a los dioses de Moloch. De tal manera que le prendían incienso a la diosa de Astaret o Astarot. De tal manera que se desviaban a muchos ídolos con D minúscula llamados dioses. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que los sedujo? ¿Qué fue? Lo tremendo es que cuando una persona es seducida es porque no quiere someterse a la luz, no quiere venir a la luz para cambiar una conducta que va deplorable.
Y cuando uno va a otros dioses, es porque esos dioses con D minúscula, tú los puedes manipular. Tú puedes poner un diosecito, persinarte y voltearte y hacer lo que se te antoje. Tú puedes tener la figura de un Dios y te postras porque moralmente te hace sentir bien. Pero cuando te vas, tus pensamientos, tus caminos, tus actitudes siguen siendo las mismas. Y mientras uno siga con esa actitud, tú no estás en el camino de la luz. Sigues en tinieblas. Por eso es seductor. Porque yo puedo mover a mi antojo a esos dioses, y esos dioses me dan lo que yo necesito. Con Dios no funciona así. Amén. Por eso es tan seductor. Por eso la Biblia dice, y esta es la condenación. Oiga esto, esta es la condenación. Diga conmigo, esta es la condenación. ¿Cuál es, pastor? Porque la luz vino al mundo. ¿Quién es? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero me impacta la palabra amar. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Definitivamente, el que hace lo malo aborrece a Jesús. No hay de otra. No hay de otra. Para que sus obras sean manifestadas. O sea, la luz, cuando tú vienes a la luz, se desnuda uno todo. Cuando tú vienes a la luz, no hay otra forma. O sea, todo se desnuda delante de la luz. Cuando tú vienes a la palabra con el Señor, todo se desnuda. Y todas tus obras se ven. Yo le pregunto a usted, imagínese que en este momento todos diéramos nuestro celular y diéramos nuestras contraseñas. Todo lo que hablas, todo lo que dices, todo lo que has ocultado, y de un año, y de otro año, y de 3 años, pero yo ya tengo 20 años de cristiano. Dame esa confidencia, y que todas nuestras obras fueran reveladas, y que todo aquello que usted, por decirlo así, ¿verdad? Creo que es como un ejemplo. Ha robado, ha mentido, espero que no, ha fornicado. Y que todo lo que usted y yo hayamos hecho salga a la luz. Pues es lo mismo de aquí adentro en tu corazón. Cuando tú vienes delante de la presencia de Jesús y le dices, yo vengo porque amo la luz, y porque vengo quiero que todas mis obras, aunque sean malas, sean desnudadas delante de ti. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, pero todo aquel que quiere ser revelado viene a la luz para que sus obras sean redargüidas. Entonces Juan nos está diciendo, tú tienes una gran responsabilidad, porque esa luz que ha venido no es para que nosotros solamente la tengamos como sí, el Jesús de gloria, sí, el Jesús. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclara también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá o alabanza de Dios o condenación. Eso está en Corintios, 1 Corintios 4:5. Todas tus obras vendrán delante del Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, todas las intenciones de sus corazones, de cada uno. Por eso es que yo quiero trasladarte esto. Todo pensamiento que viene a ti, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué
tiniebla hay? Porque si bien es cierto, las tinieblas es una potestad que va destruyendo todo lo que tú tienes. Ahora bien, cuando habla la Biblia y describe que la luz vendría a este mundo, es que definitivamente está manifestando la gran ausencia de amor, la gran ausencia de su espíritu, la gran ausencia de su gracia y la gran ausencia de su verdad. Porque si no, entonces ¿para qué viene la luz? Cuando está diciendo la luz llegó a este mundo, aquella luz verdadera alumbra a todo hombre, y esa luz venía a este mundo. Entonces la luz viene a un lugar que está sentado en tinieblas. Y mira, yo de verdad he estado viendo acerca de todos los acontecimientos. Para yo poderte hablar de esto, es bien sencillo darle una repasadita a todos los acontecimientos que hemos vivido. Gente de cabezas que están apareciendo por allá, jovencitas que están siendo secuestradas, violadas y las tienen en esclavitud sexual, hombres que abusan de sus hijos. Y una noticia acá que encontraron un padre de familia abusando de sus hijas, y uno por acá matando en una escuela, en un colegio en California, y otros por allá detonándose ante multitud de personas, y otros por allá arrestando a políticos porque han robado demasiado dinero. O sea, este mundo está lleno de maldad. Una niña australiana que era muy famosilla por hacer comerciales en ese país, se suicidó por tanto bullying que le hicieron. Y la maldad está al 100 por 1. Y a lo mejor aquí hay tanta violencia en los países tercermundistas, pero en el primer mundo nos podemos encontrar con una red impresionante de prostitución en niñas desde 13, 14, 15 años por voluntad propia. El mundo está en tinieblas, aprobando leyes para diluir la familia, aprobando esto, aprobando lo otro, y cada vez más vemos cosas inmorales, y cada vez más vemos cosas que ya no hay confianza entre uno y otro. Ese es el lugar de tinieblas. Ese es el lugar en donde dice la Biblia que estamos en tinieblas y que necesitamos la luz. Y que usted tiene de la luz para dar testimonio de esa luz, y que la gente vea en usted algo diferente y diga: yo quiero eso que tú tienes. Pero si nosotros no nos permitimos caminar o andar en la luz de Jesús, en su palabra, en su enseñanza, va a ser difícil que la gente pueda conocer del Señor. Isaías lo dijo así: no habrá siempre oscuridad. No será tiempo de angustia más. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moran en la tierra, oiga esto, los que moran en la tierra de sombra y de muerte, esas son tinieblas. La luz les resplandeció sobre ellos. Ahora yo digo, esto que escribió Isaías hace más de 3000 años, ¿no se apega a nuestro mundo? Y esa profecía se cumplió cuando vino Jesús. Ahora, ¿esta profecía será importante para Dios? Claro. Y está diciendo tiempo de angustia, tiempo de sombra y de muerte. Por eso les resplandeció luz a toda esa generación entre las tinieblas. Y la verdad es que estamos viviendo y pasando un momento bien difícil, muy difícil de tinieblas,
Dios planeó darnos a nosotros luz en medio de esta tiniebla. Y está diciendo Dios, en Él estaba la vida, y la vida era la luz en los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no pueden resistir la luz. Wow. Y luego dice, las tinieblas no pueden resistir la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de esa luz, a fin de que todos creyeran a él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de Jesús, que es la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía ¿a dónde? A este mundo. La Biblia dice que nos ha tomado Dios como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido, para que vayamos y anunciemos la palabra de Dios en medio de las tinieblas y traigamos a la gente a la luz admirable. Mira, de verdad, tú escucha y escucha a todas las personas, sus pensamientos. La mayoría de las personas tienen pensamientos bien distorsionados. Tienen conceptos de la vida muy distorsionados, lejos de la realidad. Cuando alguien te llega y te dice, sí, pues, ¿para qué nos casamos? El matrimonio, eso no existe y yo soy liberal. O sea, pensamientos entenebrecidos, pensamientos que te llevan a lo malo, pensamientos entenebrecidos. Una definición de la esencia de la palabra entenebrecida es dejar un lugar en tinieblas o llenarlo de oscuridad. Cuando la Biblia nos habla en Efesios 4, 17 y 18, dice: afirmo lo que el Señor dijo, ya no anden como los gentiles o la gente común en cosas de pensamientos vanos. Ten una plática con tus amigos, no, que sí, que esta y que el otro y que el business y que acá y que... O sea, escucha sus pensamientos entenebrecidos. Las niñas de 14, 13 años, los jóvenes, ¿de qué están llenos sus mentes? ¿De qué se están llenando sus mentes? ¿De qué están viendo que se están llenando sus pensamientos? ¿Me están poniendo atención allá atrás? Por eso dice la Biblia en Efesios 4:17, afirmo, dice el apóstol, lo que el Señor también afirmó. O sea, lo afirma dos veces. Y dice, afirmo lo que el Señor Jesucristo dijo, ya no andemos como los gentiles en cosas de pensamientos vanas, que están entenebrecidos en todos sus pensamientos. Entonces, en la mente, yo empecé de lo exterior para introducirme a lo interior, y lo interior somos nosotros. Si nosotros tenemos el pensamiento entenebrecido, me impacta lo que significa entenebrecido, porque en donde quiera el lugar que tú llegues, dejas tiniebla. En donde quiera que tú te asientes, lo llenas de oscuridad. Y es verdad, es verdad. Cuando tú tienes pensamientos entenebrecidos, empiezas a hablarlos, empiezas a incubarlos, y la gente débil lo empieza a oír y empieza a creer, y entonces corre sobre ese mismo pensamiento, y así hay multitud de gente. Alguien que se levanta y comienza a hablar cosas que no son, como si fueran buenas, la gente lo sigue. Hay suicidios de que alguien llegó y dijo, me quiero suicidar, y la gente que está alrededor, si es débil, ¡pum!, le botan, le brincan los espíritus. ¿Por qué? Porque
Porque son pensamientos entenebrecidos. Y lo entenebrecido es dejar un lugar en tinieblas o llenar de oscuridad a otra persona por esos pensamientos. Es un transmisor de tiniebla. Así como tú eres un transmisor de luz, así como tú te llenas de la palabra y das un mensaje, la gente la libertas. La gente clarifica sus pensamientos. La palabra de Dios es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entonces, cuando la palabra de Dios se hace vida en mí, sé por dónde debo andar y de esa manera ya no me pierdo. Sé conducirme confiado, seguro en la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene la palabra, el fundamento, y la gente se alumbra. Pero alguien que está entenebrecido, entenebrece a tus hijos. Por eso debemos tener mucho cuidado. ¿Quién es el que? Yo creo que puedo tener amigos impíos o compañeros impíos, porque de alguna manera tengo que ayudarlos a ellos a buscar el camino. ¿Estamos de acuerdo? Y aplicar lo que dice la Biblia, que ellos se hagan a ti y tú no a ellos, y que las malas conversaciones no corrompan tus buenas costumbres. Yo puedo tener un amigo que es muy drogadicto y que le gusta la cocaína y me lo puedo encontrar y a lo mejor me va a sacar una línea y me va a decir ponte una línea, y yo lo voy a abrazar y le voy a decir yo me pongo más que esa línea. Yo me lleno de la palabra y me da un poder en mi corazón para tener fe, y entonces yo puedo enseñarle a ese amigo. Pero si ellos me corrompen, si yo soy débil, si yo no estoy maduro, por eso tú debes de tener mucho cuidado quién viene con pensamientos entenebrecidos. Cuando alguien está pensando cosas malas, por eso dice la Biblia que también Dios juzgará a todos los inventores de males. Toda la maldad que se está moviendo, que es inventora de males, tienen un pensamiento entenebrecido. Si tú constantemente estás pensando en algo que es inmoral, en algo que no te ha enseñado la luz del Señor, entonces estás amando más las tinieblas y estás alejándote de la luz. Y yo te quiero decir algo: la luz, la falta de la presencia de Dios en su palabra es estar sin fruto, es estar perdido, es estar en vano, es estar en algo que no produce. Las tinieblas no producen, las tinieblas traen caos. La Biblia en Génesis dice que todo estaba desordenado y vacío, y las potestades, las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y tuvo que venir la palabra de luz y acomodar todo con el Espíritu de Dios. La vida como llevamos ahora es diferente a como la llevábamos antes. Eso espero. ¿Sí o no? Entonces, el andar en tinieblas y en pensamientos entenebrecidos es un desánimo, provoca tristeza, provoca pesadumbre. Incluso, por eso dice la Biblia, gran pueblo asentado en tinieblas de sombra de muerte. Porque eso provoca. Alguien que está deprimido, alguien que tiene pensamientos, puede suicidarse, puede hacer cosas malas, puede dañar a la familia, porque automáticamente se está autodestruyendo, se está haciendo víctima. Los espíritus, las potestades lo quieren destruir. Esto no es nuevo. El libro de Efesios 2 dice: tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad y autoridades de tinieblas que están suspendidos en las regiones celestiales. ¿Te das cuenta cómo vuelve a brotar el antagonismo? Por eso tenemos que hacer vallado en nuestras casas. Platicaba ayer con una persona y decía: tenemos que hacer vallado.
Tenemos que estar haciendo vallado. Dice la Biblia que Jesús dijo: velen y oren. Y perdón, la palabra velar tiene parte con la noche. Yo nunca he velado de día. La palabra velar es pónganse a tanto de la oscuridad. Por eso les dijo Pedro, Juan: no han podido velar una hora, pónganse a velar, porque el príncipe de las tinieblas viene a tomar su tiempo para crucificarme. Pónganse a velar por vosotros. Usted tiene que velar. Pues yo voy a la iglesia y ahí el pastor enseña y ya Dios me... No, usted tiene que velar. Usted tiene que velar. Entonces, resulta esto muy interesante. Todo lo que pienso es producto de la tiniebla. Todos esos pensamientos de ira, de enojo, de indiferencia, de desamor, de culpabilidad, ¿eso proviene de la luz o proviene de las tinieblas? Yo te voy a decir algo. Yo he llegado a la conclusión que todo el que esté inquieto y está temeroso y no sabe qué onda con su vida, todavía no ha entendido que está firme en Jesús. Porque Jesús dijo: si tú te entregas a mí, si tú clamas a mí, el Señor estará contigo. Bienaventurado el que confía en el Señor, porque no será avergonzado. No hay de otra. O has creído en mí, tu Dios, que soy poderoso, que tengo la luz, que tengo autoridad, o ¿qué te pasa? O sea, a Dios no se le va a creer a medias. Amigos que están aquí, hermanos que están aquí, visitas que vienen, a Dios hay que creerle. Y cuando tú le crees a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, entonces no habrá poder, ni tiniebla, ni maldad que pueda destruirte, dice su palabra. Lo que sí tenemos que hacer es entregarnos todo a Él y venir a esa luz y decirle: Señor, me desnudo delante de ti. Delante de ti saco lo que hay en mi corazón. Delante de ti te confieso que no puedo cambiar esto. Delante de ti hay algo que me seduce. Delante de ti vengo y me postro. No soy un buen padre, no soy una buena esposa. Delante de ti he fallado. Yo quiero venir a tu luz. Quiero que me marques. Quiero que me enseñes tu camino. Quiero dar testimonio de tu luz a los perdidos. De eso se trata. Porque de lo contrario, yo constantemente, todo lo que pienso, ¿de dónde viene? ¿Por qué bajó a mi mente? ¿De qué me estoy llenando? Esto es bien importante. Esto tiene que ser así. ¿Cuántos creen la verdad? Dice la Biblia: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ya nos está hablando a nosotros. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué incongruencia ha de ser que a mí me veas el domingo abriendo la palabra y enseñando, y el día jueves y viernes me veas salir de un burdel? ¿Qué comunión hay ahí? ¿Qué comunión? Por eso que siento que Dios nos está hablando y nos está diciendo: basta, tienes que empezar a creer en el verbo de vida, a creer en esa luz de los hombres. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tenemos que definirnos, hermanos. Y habrá algunas cosillas por ahí que decimos: pues esto no es tan malo. Acuérdate, cualquier cosa que no sea la luz te va a capturar, porque tú estás dando autoridad y entrada a todo lo malo. ¿Ok? Quiero leer dos textos más, uno antes, y esto te lo voy a leer. Dice: porque en otro tiempo éramos tinieblas. Ahorita te doy el texto. Mas ahora somos luz del Señor. Anden como hijos de la luz. En otro tiempo Irving era una tiniebla
Y donde estaba, posaba tinieblas y pensaba tinieblas. Pero cuando Dios me rescata y me ilumina y me alumbra la verdad, ahora yo, en otro tiempo que andaba en tinieblas, ahora soy la luz que Dios me ha dado y por lo tanto debo andar como un hijo de luz. Igual esto es para ti. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que agrada al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Te das cuenta que toda obra de las tinieblas es infructuosa? Toda cosa que hagas, ¿me estás oyendo allá atrás? Toda cosa que hagas de las tinieblas nunca te va a poder dar fruto. Algún dinero mal habido, alguna actitud, alguna inversión, algo que estés haciendo no te va a dar frutos, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en la verdad de la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo tanto, tú que eres cristiano y que estás dormido ahí en tu sueño, levántate de entre los muertos y comenzará la luz de Jesús a alumbrarte. Mucho cristiano está dormido. Mucho cristiano está cómodo. Somos cristianos, pero ¿qué? O sea, ¿realmente me comporto como hijo de luz? Yo termino con esto para entrar a los 4 puntos. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos de hoy, como están las cosas, y a las épocas, no tengo necesidad de escribirles ya nada, como que si nos estuviera hablando a nosotros. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor ya viene. ¿Cuántos dicen amén? El día del Señor está cada vez más cerca, como la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, y no solamente de afuera, sino también de adentro. Este año es el año de la prosperidad. Este año vienen cosas más grandes. Sí, vienen cosas grandes, pero en la voluntad de Dios. No en mis pensamientos como pastor, sino lo que dice la palabra. Y la palabra nos enseña que hay que estar luchando y agarrados de la mano del Señor. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y tiene dolores de parto. Así esta gente no escapará. Mas ustedes, hijos de Dios, no están en tinieblas, para que el día que viene fuerte no los sorprenda. Porque todos ustedes son hijos de luz, son hijos del día, son hijos de la claridad, son hijos de la transparencia. Todos tus hechos y tus obras son llenos de luz. No somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas. Por tanto, no caigas en ese sueño, sino estemos alertas, seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y como los que se emborrachan de noche se emborrachan, pero nosotros somos hijos del día. Estemos sobrios, habiéndonos puesto una coraza de fe, de amor, el yelmo de la palabra, que es la salvación, para que tengamos la obtención, la salvación de nuestras almas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Formemos 4 personas, rápidamente, por favor. 4 personas. To hear you say that I'm your friend.
'cause nothing else could take the place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. I know that you are here. I know that you are here. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. I know that you are near. You are near. I was created to worship, 'cause there is no one like you. I was created to worship. There is no one like you. I was created to worship. There's no one like you. I was created to worship, 'cause there is no one like you. I was created to worship. There is no one like you. Every voice. When I was created to worship. There is no one like you. There is no one like you. You're all I want. You're all I've ever need. You're all I want. I know that you are. Sing just the voices. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help know that you are. Thank you, Jesus. Well, Merry Christmas. Wow. Christmas marks the end of Advent, the end of waiting. Christmas marks the end of the anticipation and the breaking in of something miraculous, the Son of God coming. We're going to pray together for something that we need a miracle for. So I'm going to update you a little bit on the situation. If you're not currently up to speed on it,
you'll get up to speed now, and then I'm going to ask something of you, but only you can give, and that's your faith. That's your partnership with heaven. So if you don't know who Joel Taylor is one of our key leaders here at Bethel. His son, Jackson, was airlifted to UC Davis and has undergone surgery for kidneys that are failing. They decided to do surgery today to begin to address the issue, but during the surgery, there are some complications with Jackson's breathing. They put him in the ICU and are watching him. The story that's coming to my mind right now is when they drop the man through the roof and Jesus looks at their faith and says, I see their faith. And he speaks to the paralytic man and says, walk. And so what I just wanted to ask of you was your faith in this room, so that Jesus would look at this room and then move over there. That he would do something in UC Davis because he sees what's happening here. So right now, if you could just begin to lift your voices in prayer, and that there would be a miracle in Jackson's body. There would be a miracle in his body. That right now, through the power of the Holy Spirit, his kidneys would all of a sudden start working exactly as they are intended to work. That right now, we speak to Jackson's body and we say, be healed. We speak to your body, Jackson. We say, be healed. Right now, in this moment, your body would have the resurrection life flowing into it, and there'd be a change. Right now, there'd be a shift. Right now, there'd be a shift. Right now, we speak to your body and we say, lift up, body, be healed. Be healed. Be healed. Yes, God, we say right now, through the power of your Holy Spirit, through the authority of your Son Jesus, that there be a move in his body right now, a shift, that his kidneys, all that needs to be functioning would function exactly as it's intended to be, that right now the miracle working power of Jesus would rush his body. Jackson, we speak life into your body. We speak life into your body. We speak life into your body. On earth as it is in heaven. 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 Yes, Jesus. Breakthrough. Breakthrough, Jesus. A breakthrough right now in his body. A breakthrough. Breakthrough. The waiting is over. We have good news. Good news. He has risen, and the power of the cross over you, Jackson, and the healing power of Jesus. Yes, Lord. The miracle working power of Jesus in Jackson's body. Yes, Lord. As it is in heaven, on earth as it is in heaven. Yeah, let's sing this together. On earth as it is in heaven. 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 And on earth as it is in heaven. And on earth as it is in heaven. And